presentar a Daniel, pero yo creo que todos lo conocéis, ¿no? Escritor con más de 15 obras publicadas, entre novelas y poemarios, editor de Open City, el sello. Para mal. Para mal, bueno, en colaboración últimamente con Gradiente, con la Sí. editorial Gradiente. Nos han absorbido como un tiburón. Y que están sacando cositas como El Vacío, entre otras muchas. De hecho, hoy han anunciado una novedad que, bueno, creo que no lo podemos decir todavía. Sí, se puede decir. ¿Cómo era el título? VITI. VITI, pues ahí lo tenéis. De Noel... Noel Muñoz, Noel vamos a llamar, que es como quieran que la llamemos. Vale. Hermano de Frankie. Hermano. Sí. Ah, vale. Ah, pensé que era Frankie. No, es el hermano de Frankie. Y entiendo que será poemario. El de la portada Es un poema. incendiaria. ¿Eh? El de la portada incendiaria. No, le hace todas las portadas a Frankie, o sea, es el que le dibuja todas las... Pero esa de la antología que al final le bloquearon la cuenta a este. No, creo No, que esa esas- es de Lorena, ¿no? Sí. No sé. Ah, la antología, sí. Nada, eso fue... La portada la hizo él, ¿no? No. No. Bueno, sí, él hizo algo, me parece, pero... Pero al final no se metió en la portada. Bueno, en el caso, Daniel es también redactor dentro del Monolito. Todos lo conoceréis. Y bueno, vamos a hablar de su última novela, que es El Vacío, Voy a sacar yo también aquí. Sí, vamos a hablar de entre otras muchas que tiene Daniel. Y si no habéis leído la novela, para poneros en situación, imaginaros que estas cosas siempre pasan en Estados Unidos, ¿no? Siempre. Nos lo ha enseñado la cultura popular desde siempre. Pero imaginaros que aquí en Madrid, en pleno centro, aparece un agujero enorme y que ese agujero tiene una influencia en las personas y es que las atrae irremediablemente, ¿no? Y la gente se arroja al agujero como si fueran los lemmings, ¿no? O menos. Pierden la vida, se supone, el del agujero no se ve el fondo, no se sabe de dónde procede ni cuál es su profundidad. Y aparte de esto, también causa una especie de exacerbación de la violencia, ¿no? Nos lleva a un estado primitivo y os preguntaréis si vosotros os salvaríais de su influencia, ¿no? Si estáis cerca. Yo quiero pensar que sí. Porque lo que propone Daniel es que la gente que se ve influenciada por esta especie de hipnosis es la gente que no tiene inquietudes, que no tiene, no se pregunta nada, ¿no? Acerca de la vida, esta gente que pasa por la vida como si nada, ¿no? Y bueno, pues la primera pregunta sería, ¿de dónde nace esta idea? ¿Cuál es el germen que culmina en este agujero que se va extendiendo hasta convertirse en una novela? La verdad que el germen de esta novela ha sido mis últimos 2 años. Todos estos movimientos que hemos tenido vitales. No, es bastante curioso porque, claro, uno va pensando en la novela perfecta de terror y de ciencia ficción, no, a ver, es inevitable, somos escritores, ¿no? Y vamos, muchos escritores dan un poco de lado la realidad, claro, y a mí no. Yo la realidad para mí es lo más importante. Claro, sin el fenómeno paranormal cuesta más escribir una novela de terror porque es un poco más crudo, ¿no? A la hora de sentarte a escribir. Entonces, metiendo algo que convierta la sátira en magia o en terror o en fenómeno paranormal, pues es un poco más fácil, pero mis últimos movimientos vitales, que vosotros, los más allegados a mí, si los conocéis, es que parece las 12 pruebas de Asterix y Obelix. A uno le echan del trabajo, a otro tiene que estar de hospitales, otro de no sé qué, que estamos todos bien, ¿vale? Pero te das cuenta que tú intentas luchar por algo y miras a tu alrededor y realmente ves que la gente no lucha por nada. Te dicen, tienes que rellenar este formulario y se van a casa y pasan. Merecen caer en un agujero, o sea, realmente. Sí, porque nos dificultan el movimiento un poco emocional a los demás, o sea, el que quiera hacer algo real, como es el personaje, ¿no?
el personaje de la novela, que está escrita en primera persona, que es un poco como mejor me muevo yo. Pues hombre, el personaje él trabaja para el agujero, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, se puede decir. Sí, yo creo. no queremos desvelar mucho, ¿no? Porque la novela es cortita y... Pero el personaje, desde luego, no va en el movimiento cíclico del mundo. Y quizás sea un poco exagerado el discurso del propio personaje, ¿no? Su modo de pensar continuo relacionado con lo que le ocurre a la gente que cae al agujero. Pero es que todos somos así, ¿sabes? O sea, si criticas un poco eso de la novela, te estás criticando a ti mismo, porque en realidad somos un bucle, cada uno de sus cosas. O sea, el que, por ejemplo, ahora hablando aquí con David, claro, te van a hacer un contrato nuevo de trabajo, ejemplo, pues, habla de la realidad bastante, aunque luego no tiene nada que ver con la realidad. Claro, pues te tiras 4 meses que tu mente está en eso todo el día y dices, qué repetitiva es la novela, claro, y qué repetitivo eres tú mismo, contigo mismo también, con todas estas cosas. Claro, pues mira, te voy a hacer esa pregunta que la tenía para más adelante, porque alguna vez me has dicho que de ti no hay mucho en tus novelas, pero yo sí que intuyo que hay tanto experiencias personales como incluso yo veo mucho de ti en los personajes protagonistas. Me pasó relacionado con las crisálidas, en Wormhole también, y en esta a lo mejor un poquito menos, pero es verdad que luego no hay nada de ti en estos personajes. Esto es como cuando llega Halloween. Tú te disfrazas y claro, si te inventas un personaje para ti mismo para Halloween, que hay gente muy sosa para todo, ¿no? Y se disfraza y bueno, pues es como Eugenio, ¿no? El humorista, que no digo que fuese malo, pero Eugenio siempre era Eugenio, ¿sabes? Pero ahora siempre él, ¿no? Incluso disfrazado. Y que, bueno, me voy disfrazando, claro, para encontrar el personaje en primera persona, hombre, te tienes que disfrazar un pelín, ¿sabes? Entonces, venga, vale, siempre hay... Soy muy satírico yo, la sátira es lo que más me gusta y claro, pues, no voy a criticar algo que me gusta, ¿sabes? Sí, además yo creo que aquí, fíjate, me ha hecho gracia que estaba leyendo la contraportada, quizás se esté contando demasiado, ¿no? Hasta en la contraportada. Que me parece una metáfora perfecta, lo que es la premisa y el fondo de la novela, de la sociedad actual. Y hay una expresión que creo que es de ella, de Ana Martínez Castillo, que es la editora de Inlimbo, que lo dice mucho, que es el concepto de asesinar la realidad. Y me gusta mucho esa frase y yo creo que en tus novelas pasa un poco lo contrario, que es que la realidad asesina a los personajes pues de la forma como nos puede asesinar a nosotros, ¿no? Que es agobiándonos, atorándonos. Se mete dentro de nosotros y creo que eso está mucho en Wormhole, en El vacío también. Y en Efialtes. Y en Efialtes también, sí. Entonces, diría que la realidad moldea un poco a los personajes, pero también los personajes, y en esta novela sería un buen ejemplo, moldean su realidad. Sin contar mucho, pero el personaje sí que tiene cierto conocimiento, ¿no?, de lo que está pasando, e incluso cierto papel en el futuro de la humanidad. Bueno, o no. ¿O no? O no. Pero es un pedacito de la historia de este hombre, ¿no? Que, a fin de cuentas, no sabemos, pero lo de asesinar la realidad, desde luego, no va conmigo. O sea, yo intento incomodar al lector, o sea, sobre todo. O sea, de hecho, es lo que a mí me gusta, o sea, incomodar al lector. Y si busco un lector que no se incomoda, es el lector perfecto, me refiero, o sea, para mí. Pero luego hay mucha gente que me lee que le incomoda, pero se enganchan, ¿sabes? O sea, como el que no le gusta ver películas de terror, pero en realidad es como una droga, ¿no? Ver películas de terror tú solo en casa y pasar miedo. Claro, ojalá y a mí me pasase, tío. ¿Buscas el efecto tú de incomodar a la gente? Ojalá, tío, y me odiasen. Ya me odian muchos, lo sé. Sí, pero bueno, aunque te odien, que compren. Busco incomodar al lector, tío, me encanta incomodar al lector.
Me gusta el teatro de provocación, me gusta traspasar la cuarta pared y dar así una hostia a alguien en toda la cara desde dentro de mis novelas, ¿sabes? Y decir, ¿tú eres de los gilipollas que te caes al agujero o tienes algún tipo de pensamiento, no sé, que valga para algo? Eso incluso te diría que se ve más todavía en Efialtes. Lo de la cuarta Bueno, pared el Fialte fue mi paso definitivo a este tipo de literatura, ¿sabes? Antes provocaba y tal, pero bueno, respetando un poquito ciertas realidades y tal. Pero con el Fialtes ya decidí definitivamente dejar de experimentar con lo otro que hacía y empezar un poco a sacar vísceras. Pues relativo a esto, el otro día había a una youtuber que hablaba de... hacía una especie de cuestionario sobre los libros que a ella le daban miedo, que le daba miedo ponerse a leer ese libro, ¿no? Como que le causaban respeto. No sé si la literatura que tú haces puede causar ese efecto en general en la gente. ¿Crees que es bueno que asustemos un poco al lector de primeras? Es necesario que haya de todo. O sea, yo igual que me leo Seda, que me encanta el libro, o sea, me parece un libro súper bonito y a mí me encanta personalmente, de Barico. Me gusta también leerme un libro de Palaniuk y realmente fijo, tío, qué asqueroso es el cabrón este, ¿sabes? Porque me gusta sentir, me gusta que las emociones me lleguen, o sea, un abanico de emociones variado, si no, nos llevan donde quieren, o sea, me refiero. Y claro, yo te iba a decir que cómo se combate el no llegar al público con este tipo de títulos. ¿Qué se puede hacer para, por ejemplo, Palaniuk, yéndose un poco a extremos en algunos textos, sí que consigue llegar a la gente? ¿Qué hay que hacer para llegar una vez? convencer? Solo hace falta llegar una vez, no hace falta más. Llegas un día y ya te compran todo lo demás. ¿Qué podemos hacer para llegar? Hacerle una película. Sí. Si regalan una película, ya. Se pueden hacer muchas cosas, tío, pero hace falta pasta, ¿sabes? Ya. Yo, por ejemplo, me sé una parte de la historia de Palaniuk, que es uno de mis escritores favoritos. Claro, lo que aquí nosotros no entendemos como un insulto editorial y literario, en Estados Unidos, a él, cuando le compraron el Club de la Lucha, una editorial, le dieron $6.000 de adelanto. Pero es que eso allí es un insulto. O sea, aquí no te dan ni adelanto ni nada. O sea, aquí es que somos como el vertedero editorial del mundo, ¿sabes? Sin embargo, en Estados Unidos, si te compra una editorial una novela, cuidan al autor, ¿no? ¿Cuánto necesitas para vivir un año? 30.000. ¿Qué hace un tío con $6.000 en Estados Unidos? ¿Seguir trabajando en un taller de coches o...? Sí, pero aún así, al nivel en el que nos movemos nosotros, por ejemplo, bueno, damos la enhorabuena a David, ¿no? Por el Ignotus, pero ¿qué hay que hacer para que una novela esté nominada al Ignotus? No, es que yo prefiero no hablar de eso y que se entere la gente, tío, ¿sabes? Yo ya hablé un año cuando estaba cierta persona en los Ignotus y lo dije en Facebook, o sea, si alguien escarba en mi Facebook lo va a ver, lo que opino. Lo que no puede... A ver, el amiguismo está muy bien cuando los amigos tienen criterio, me refiero. Pero cuando los amigos no tienen criterio, votan al amigo, ya está. Entonces yo estaba hablando hace un momento, yo me desprendí de amigos, siguen siendo mis amigos, pero les dije, no tío, mira, yo sé las novelas que he vendido, ¿vale? No puedo tener 500 votos en algo, porque no he vendido 500 novelas, ¿sabes? Ya está, yo creo que con eso el que sea un poco listo lo pilla. Buscad el Facebook de Daniel y... No, si yo no digo nada, de hecho, joder, si es que lo digo todo en mis obras, tío, o sea, no... Sí. Pregunta random que se suele hacer, ¿no? Pero bueno, ¿crees que a lo largo de tu trayectoria has ido evolucionando como escritor? ¿Y dirías que el vacío condensa un poco tu estilo y tus obsesiones, los temas que sueles tocar? Bueno, es un paso más. O sea, tampoco busco la redondez, me refiero, en cuanto a criterio en todas mis obras. Lo que me gusta es experimentar con la literatura, ¿sabes? O sea, es como cuando se metieron con Dalí, ¿no? Que le decían que no sabía pintar y hizo el chusco de pan, ¿sabes? Que es hiperrealista, ¿sabes? Y parece un trozo de pan. Dijo, ¿sé pintar o no? Sí, ¿no?
Bueno, pues a mí lo que me gusta hacer es esto otro, ¿vale? Venga. Pero ahora la ley, me refiero, claro. Sí, claro, es que para poder, lo que digo yo siempre, ¿no? Para poder romper la norma tienes que conocer la norma Por supuesto. y tienes que conocerla bien. Por ejemplo, yo si quiero escribir una novela de terror convencional absoluta, mañana me pongo. Me puede costar más, ¿no? Porque a lo mejor a mí me gusta más experimentar, pero me pongo tranquilamente y a lo mejor tardo el triple, pero me escribo una novela de terror convencional con sus clichés, sus cosas. O sea, hazlo, tío, y lo presentas a Random House y... No, porque paso, tío. ¿Sabes? Yo presento a Random House lo que yo creo que quiero que se publique en Random House. ¿Sabes? Sí, pero bueno, le puedes colar ahí una primera parte y luego haces una secuela que... Igual algún día se me antoja hacer eso. ¿Sabes? O haces un híbrido entre los dos, entre las dos cosas. Es complicado el híbrido. Ya, Complicado el híbrido. El híbrido, ¿cómo lo llamabais? El mix. Una novela fisa de esto. Bueno, habréis intuido que la novela tiene una fuerte carga de crítica social y a mí me gusta que lo tenga, pero no sé si tú crees que es indispensable que una historia tenga siempre ese fondo de crítica a la sociedad o al individuo o a la mentalidad que tenemos. Como lector, no. O sea, yo como lector de vez en cuando me gusta leer también otras cosas, ¿sabes? O sea, entonces no critico a otros autores, ¿sabes? Nunca, o sea, me refiero. Tiene validez todo lo que me gusta, claro, lo que no me gusta no es que no tenga validez, que no me guste y ya está. O sea, no entro, ya lo sabes, no entro en baremos de criticar cosas que no me gustan, nunca. O sea, porque le estoy dando publicidad a algo que no me gusta y bueno, pues paso, ¿sabes? No entro en el camino de la crítica esta social hacia otros autores o otras cosas que no me gustan, no entro. Que no me gusta el ABC por las ideas que tienen, no lo pongo en ningún sitio, me refiero. Entonces, en cuanto a lo que yo hago, sí, o sea, a mí me gusta escribir con una especie de contenido crítico. Que eso no quita para que, como dice Frankie en el prólogo, la novela sea full, ¿no? Tenga un componente full. Claro, ahí viene un poco lo que busco, o sea, busco las capas y que tampoco se distingan bien, tampoco busco perjudicar a un lector que tampoco se quiera comer mucho la cabeza. Se puede leer una historia absolutamente normal aquí, que pueden decir, joder, que Turras es el personaje principal con toda esta porquería que nos suelta, ¿sabes? Pero hay una historia ahí. O sea... Sí, hay una historia, de hecho hay varios personajes y aparte de la premisa que hemos contado, queda casi en un segundo plano porque el que te lo cuenta es un personaje que vive un poco al margen de la ciudad, ¿no? Está alejado y no es que te lo cuente de pasada, ¿no? Pero sí que la trama va por otro lado. Sobre los personajes, de hecho, aparece, que tampoco quiero desvelar mucho, ¿no? Pero aparece un cadáver de una chica, hay una especie de trama detectivesca, ¿no? con esto, y luego hay unos objetos que son elementos catalizadores de la historia, sobre todo. Hay cosas que quedan en el aire, que luego hablaremos de eso, y te quería preguntar también sobre los personajes, si tú cuando creas a un personaje, aparte que tenga cosas de ti, si te lo imaginas tú físicamente. Sí, siempre. ¿Y cómo sería el...? Es un señor mayor. Sí. Sí, aquí, fíjate que esto le gusta a la gente mucho. Me imaginé al personaje de Sin Perdón. William Mooney. Tiro para arriba yo siempre, tío, ¿sabes? Bill Mooney. Sí, me imaginé al personaje de Sin Perdón, pero gordo. O sea, un poco así entrado en carnes. Tampoco mucho, ¿vale? Pero fornido. Yo no sé, pero cuando te leo te coloco a ti. Bueno, eso está bien como también, personaje, hombre. fíjate. Pues nada. Prácticamente, ves, es que luego tengo preguntas que yo mismo no... Pero no pues sé. hazlas, tío, está bien siempre. Venga, a ver. Te voy a hacer una que yo mismo no la entiendo. Creo que la novela habla de la soledad del individuo, que sí, yo lo estoy leyendo, ¿eh? Sí. Y a la vez lo voy comentando. De cómo nos hemos ido encerrando en nosotros mismos, en un vacío interior del que poco a poco nos va consumiendo,
Por eso funciona también la metáfora, porque todos nos vamos a ver identificados. El filtro está en la pregunta. ¿Tú quieres hacer algo por no caer en ese pozo insondable que espera todo el mundo? No sé, es una pregunta un poco extraña. Mira, ya verás cómo lo vas a entender. Es que está muy bien la pregunta, ya verás. Mira, dentro de las capas de la novela, o sea, está la capa social y luego hay una capa onírica, o sea, siempre dentro de mis cosas, porque para mí la parte onírica de mis historias es una de las más importantes, que es que yo miro al exterior muy poco. O sea, por ejemplo, Lidia, no me conoce, que es mi mujer, lo sabe. O sea, yo al exterior miro muy poco. Estoy continuamente mirando dentro de mí. Entonces, dentro de uno mismo hay un montón de cosas. Claro, ese montón de cosas pueden ser un montón de personas que hay dentro de ti, me refiero. O sea, cada pensamiento es una persona. Hay pensamientos de uno mismo que son absolutamente ridículos. Por ejemplo, que haya subido 10 céntimos una barra de pan y lo estés pensando, vamos a imaginar que esos 10 céntimos de la subida de la barra de pan es un personaje dentro de mi cabeza, que sería en el mundo una persona que solo piensa en el dinero, al agujero. Hay otros pensamientos que son: ¿es lo mismo una zapatilla de 150 euros que una de 30? Yo voy andando por la calle, si no te fijas tampoco mucho, me refiero al agujero. O sea, una persona que funciona bien y tiene un equilibrio emocional bien, todo eso debe de ir al agujero, porque si no te empiezan a absorber un montón de pensamientos absolutamente superficiales que te convierten en una persona superficial. Entonces, por ejemplo, aquí, gente que escribimos, que nos dedicamos a la literatura, no deberíamos ser superficiales, me refiero. ¿Que hay escritores superficiales? A patadas. No me molestan, me refiero, porque no están dentro de mí. Entonces yo los elimino, o sea, no hablo ni de ellos, o sea, no valen para nada para mí. Con todas mis disculpas hacia ellos, ¿sabes? Pues con esto que estamos comentando, es que a mí me dais mucha envidia. Alguna vez lo he hablado con Román, los que miráis cualquier cosa, ¿no?, de tu vida diaria y luego lo aplicas, lo ves con ojo literario, ¿no? Sí, básicamente, sí. Estoy en la nube yo continuamente. Pues eso a mí me da mucha Yo envidia. llevo el móvil lleno de pseudonovelas, Lo tenéis aquí a mano, ¿eh? Esto yo tengo aquí, no sé, una cantidad, o sea, voy continuamente, tío. O sea, luego muchas cosas no valen para nada, pero otras digo, mira, me acuerdo de esto. ¿Tienes contraseña? No, lo puedes abrir. Pues... De hecho, tengo una cosa aquí ahora que se titula la deshumanización, que un día hablando con Lidia, que se había ido, estábamos hablando y dije, mira, ya tengo título para... Al final todo un poco acorda lo mismo. ¿Que puedo ser repetitivo? No lo sé, creo que mis historias cambian, pero cierto contenido satírico que hay dentro es un poco similar. Pero a veces intento escapar de eso, ¿no? O sea, mira, en desesperación hice algo un poco más lineal, bueno. Sí, desesperación también está muy chula. Sí, pero bueno, que intenté salir un poco de mí mismo, ¿no? Hacer otras cosas. Y con relatos ya me lees tú un montón de relatos que, bueno, haces pues... como el que he escrito para cierto concurso de ahora, ¿no? Que no ha sido nominado, ¿no? No, el del vuelo del planeta. Vale, sí. Por eso he decidido parar este verano, porque creo que después de escribir eso, digo, se acabó ya. O sea, voy a parar un par de meses. Hay que descansar de vez en cuando, ¿no? Es que si no las ideas se examinar. repiten, tío, ¿sabes? Caemos un poco en el mismo libro, siempre, ¿sabes? Pues bueno, la novela tiene 71 páginas, bastante cortita, bastante asequible de leer. Aparte del contenido metaliterario que pueda tener, no os asustéis porque es que se lee del tirón. Y decía que había cosas que quedaban en el aire, Sí. que yo te pregunté por ellas cuando me terminé la novela, y eso te ha llevado a... Me ha llevado al término pisar, ¿vale? No, tenía medio algo escrito, en vez de un personaje solo, tenía una cosa escrita con varios personajes en primera persona, pertenecientes al mismo mundo de esto, pero bueno, estaba ahí, que tampoco tenía mucha conexión con nada.
Y a raíz de ciertas cosas que me habéis dicho varios lectores, pues he escrito otra mitad y he intercalado los capítulos de lo que tenía con lo que he hecho y he montado algo que tengo que corregir cuando pasen un par de meses para ver qué locura he hecho y sería el vacíos por vuestra puñetera culpa. Yo estoy deseando... Quedan muchas cosas abiertas en esto. Es que claro, tenemos un vicio todos. A mí, pues, yo no lo tengo, a mí me gusta, lo decía Lovecraft, ¿no? Que una buena historia se tiene que dejar prácticamente el 60% de la historia sin escribir, está aquí dentro de tu cabeza, ¿no? O sea, ¿a quién le importa de dónde viene el bicho de cierta novela corta? O sea, necesitamos saber de dónde viene. No, bueno, pues tú te imaginas, vino en un barco, fue una semilla que puso un pájaro, salió de la tierra, ¿no? Cada uno y bueno, cortas pedacito de algo y lo metes ahí. Y esto es un pedacito de algo que podría ser una novela de 1200 páginas, me refiero, pero que Sí. a mí no me apetece escribirla. Claro, lo que pasa es que yo, por ejemplo, sí que me quedé con ganas de algunas cosas, algunos objetos, o hay una cierta postal que aparece que digo, esto tengo que saber qué es. Creo que hay un montón... Yo, no, a veces escribo decir, yo me cojo un cuaderno y hago dibujos. Me gusta dibujar un montón. Son un poco ni cutres ni malos los dibujos, ¿no? ¿No? Tú lo sabes, que son como una cosa extraña. ¿No? Todo lo que habéis visto en mi cuaderno, pues sabéis. Entonces hago dibujos, que son esas postales que dices tú, y intento ir llegando ahí con la historia a esos dibujos, tío, antes. Mis juegos personales. Las ideas te pueden salir de cualquier sitio, ¿no? Bueno, y a veces no tienes intención de llegar a un sitio, pero como tienes el dibujo intentas llegar. Por eso tanto cambio de párrafo a veces, tanto... Pues, bueno, sabéis ¿Qué hora que es? a las 8 ¿Qué hora cierran, es? son menos 20, entonces... Quiero contar una cosa, también, ya aprovechamos y damos la chapa, por una vez que hablo poco. Con este formato, o sea, con este formato que he sacado con OpenCity, o sea, yo no cierro posibilidad ni a mis autores ni a mí mismo a publicar en otras editoriales. A mí estas cosas de pareja celosa me parecen absolutamente ridículas en el mundo en el que nos movemos, ¿sabes? Entonces, con este formato estoy intentando recuperar cosa que ya me ha copiado por ahí otra editorial y me alegra, o sea, no es que me enfade. He intentado sacar ese formato pulp que no viene de ningún contenido, el pulp, ¿vale? Viene del formato antiguo, que eran unas tapas hechas con cartón reciclado, básicamente, ¿sabes? Novelas cortas, baratas, asequibles, que cualquier persona pueda comprar y que ojalá y estuviesen en todos los kioscos, pero no por darme autobombo, sino porque creo que hace falta otro tipo de literatura aquí. Te vas a un kiosco y que si Thor contra no sé qué, ahora vamos a sacar la colección de Julio Verne otra vez. Bueno, eso si encuentras un kiosco, ¿no? Que está complicado. Aquí en Madrid Sí. están desapareciendo. Pero bueno, aún así vas a los kioscos y te sigues encontrando estos otros libros. Sí. Que creo que la literatura, tenemos que tener cuidado, está muriendo. O sea, la literatura se la estamos los autoeditados, que yo ya no me considero autoeditado, porque me parece ridículo decir autoeditado. Pero la literatura está muriendo porque se está basando todo el mercado en un tipo de literatura concreto. O sea, no nos podemos leer entre todos los autoeditados y desconocidos, o sea, tenemos un límite. Yo me puedo leer 40, 50 libros al año, o sea, tampoco doy para más, ¿sabes? Pero yo sé que hay muchísimos autores no buenos hoy en día, pero a lo mejor podríamos decir que la literatura muere con McCarthy, con Cormac McCarthy. Una La parte buena de, literatura. mira, una parte de Cormac McCarthy me gusta todo, ¿no? Pero hay una parte de él que me gusta que es, yo creo que lo diría hasta él, que le sudaba todos los cojones, ¿sabes? Ya está. De hecho, le daba igual, o sea, él vivía totalmente al margen de... era anarquía pura. De hecho, no sé si lo decía incluso Stephen King hace poco, a raíz de su muerte, eso que era un tío que, ya está, que 2 novelas en una, punto, ya está, ahí está. Joder, Cormac, macho, vamos a sacar primero una y luego otra, y seguro que él dijo no. De hecho, hay un detalle, ¿no? Que ha muerto y a su hijo le ha dejado, en vez de dejarle pasta, le ha dejado un montón de libros suyos firmados, que no firmaba libros. Dice, ala, toma,
lo puedes vender como el único de los únicos libros firmados míos que hay. Eso es un tesoro. Y así el gobierno americano no te quita un montón de pasta en impuestos, ¿sabes? De la herencia. ¿sabes? No, pues, Un tío que iba al margen realmente, claro. un escritor. Ha muerto una persona que hacía lo que le daba la gana, que con esto no estamos criticando a Stephen King, cuidado, que parece que esto es una crítica hacia otros autores y no lo es. Stephen King vive de lujo, ¿sabes? Le da igual todo también y es un hombre porque Sí. no tiene crítica absolutamente hacia su persona en nada, aunque funcione de una manera distinta. No sé qué ¿sabes? modo de vida llevará, pero él se dedica a escribir igualmente, ¿no? Está todo el santo día escribiendo y... Si yo tuviese 100 millones de euros en el banco, te puedo asegurar que tampoco iba a vivir en un piso en Parla, ¿sabes? Sí, bueno. O sea, Pero que no es un tío que se le conozca una vida ostentosa ni... Bueno, no. no, la verdad que no, va con sus jerseys esos de cremallera hasta aquí, ¿sabes? Pues nada, ¿queréis hacer alguna pregunta? Yo, en el anterior, desesperación, ¿no? Siempre me equivoco con desesperación, he pensado, a ver, también es muy pulp. Aquí ha dicho Frankie, por lo que habéis comentado, que también es una novela pulp, ¿no? Y bueno, veo que hay un poco una tendencia, aquí has dicho, a quitarte la gente que a echar al agujero, la gente que, no quiero decir sobra, pero que no te aporta. En la otra novela, no quiero hacer spoiler a nadie, Hazlo. pero también hay una especie de fin del mundo en el que hay una criba, ¿no? Y yo no sé si estas dos novelas son las dos caras de la misma moneda, si tienen algo que ver o no, si las has escrito en la misma etapa de tu vida o no, pero sin embargo son bastante más ligeras que otras anteriores. Sí. Pero no digo ligera como malo, porque a mí me No, gusta claro. mucho la anterior. No sé si hay una relación buscada por ti entre las dos novelas, En ¿cómo lo ves tú? absoluto, tío. De hecho, la otra, la de Desesperación, la escribí hace 10 años. Y esta la escribí el año pasado mientras que me mensajeaba con ellos y iba de hospitales en unas cosas que me hicieron. Pero claro, si es que uno es el mismo, ¿sabes? Bueno, aquí ha cambiado el personaje, dice Bueno, han pasado 10 años, por si, o sea, en fin, algo... a ver, igual es eso, porque dice JL que siempre te ve, y en el otro yo es que te veía, porque veía al hombre afeitándose a oscuras y tal la Sí, cabeza. pero el otro... Yo ahí no, fíjate. No, pues no te lo imaginaste a Dani En afeitándose. Wolford, por ejemplo, sí, pero en Desesperación no me imaginaba a nadie en concreto. ¿Cómo gusta imaginarme? Sí, sí. No sé. Esperamos- Además, lo lees con tu voz, ¿no? Que como ya... Eso mola, ¿verdad? Eso yo lo hago con Román, lo hago mucho, con Frankie menos, pero con Román lo hago más. Yo creo que Desesperación, fíjate, a mí se me sale un poco más de... Bueno, cada uno. Hay que bajar. Recordamos a los usuarios que con el horario de verano la biblioteca cierra sus puertas a las 8. Sí, ¿no? Le rogamos que vayan saliendo. Muchas gracias. Cerramos. Nos quedan 15 minutos. No, pues mira, de hecho, el Vacío creo que es un personaje mucho más maduro que el de Desesperación. Sabe perfectamente dónde está, sabe perfectamente lo que quiere e incluso puede llegar a asumir su propia muerte en un momento dado si tiene que morir. Y creo que el de Desesperación es un personaje que sigue en esa lucha, ¿sabes? Sigue en esa lucha. Este señor de esta novela no lucha, ¿no? Se puede decir que no lucha. O sea, No, él sabe cuál es su papel, ¿no? Que tiene una especie de misión y sabe que eso lo tiene que hacer sí o sí, ya está. y no pone No hay ninguna pega a nada. O sea, sin embargo, el de Desesperación sí, o sea, es como Fry, el de Futurama, ¿no? Que de repente se despierta y está ahí y dice, hostia puta, ¿no? ¿Dónde estoy? Ujú. Desesperación, yo lo veo una especie del proceso, ¿no? De Kafka. Sí. Un personaje así perdido. De hecho, está sin terminar, o sea, oficialmente. O sea, le metí un final ahí forzado, porque dije, la publico y ya está. Pues... nada, secuela. No. No. No voy a hacer secuela de Desesperación. De esta sí porque me habéis convencido, pero ya está, no va a haber un Vacío 3. O sea, Bueno, eso cuando me la lea... ya no me soy sabrás. no soy de segundas partes incluso, fíjate. Todo el mundo escribe trilogías. Pero Vacío debe ser No molaría. El Vacío 2 sí, te va a sorprender además. Eso, No tiene nada que ver, de hecho. O sea, eso es lo bueno, ¿no? Que la gente normalmente repite esquemas cuando hace una secuela. yo incluso voy por fases mías de escritura.
me obligo a mí mismo a poner un final a cierto proceso de elaboración. Este le estoy alargando demasiado, no sé cuándo cortaré, pero quizá este que he escrito de transmutación sea un poco, ¿no? ¿No crees tú que es un poco distinto? Sí, sí, pero también tiene mucho de tu estilo. Hombre, la metaliteratura es que me gusta a mí mucho, ¿sabes? Ese está muy Y la bien, metafísica ojalá, también. Ojalá salga, si no es con el Saldrá en algún lado. en algún sitio, porque ese está muy bien. Y escribiré más novelas, bueno, y las que tengo escritas y un montón de cosas. Pues nada, el vacío, ¿dónde lo podéis encontrar? En todos los lados. O sea, lo puedes pedir en cualquier librería, cualquier persona, y se lo dan mi nombre o el título del libro, y en cualquier librería se lo llevan. El ISBN, ¿no? En muchas Con el ISBN también, pero bueno, tienen una especie de programa, las librerías de distribución, que meten lo que sea y en el buscador sale. O sea, no... Y nada, pues novelas cortitas, las que está sacando Pen City, muy asequibles Baratas y y para toda la y familia. muy literariamente, no sé, yo me las he leído casi todas, me falta una de Cabezuelo, pero No hay excusa. no hay excusa. No hay excusa. Para la Excusas no cultura, hay, lo que no hay es gente. Colonia Caos es una crítica social o no he entendido, ¿verdad? La otra que tengo de Colonia Caos, Porque ¿tú es cómo que lo ves? Yo para mí es una crítica social bestial. Claro, Y digo, efectivamente. claro, digo, y decíais antes, ¿cómo se llega al público? A mí me habéis llegado por ahí. O sea, Sí, pero no te lo hubieses comprado si lo hubieses visto en algún sitio probablemente. posiblemente no. No. Porque estoy ¿Por qué? cambiando mucho ¿Por mi qué? mentalidad porque yo soy nueva en este mundo de Twitter, de redes sociales, entonces yo era borrego literario, o sea, leía siempre los mismos autores, siempre, no el Bueno, mismo estilo porque yo leo de todo, pero sí es verdad que he descubierto que hay otra literatura que me está gustando más. Y la estoy descubriendo pues, gracias a programas como el vuestro. Entonces, no sé, yo he llegado por ahí. Mira, y además mira al final de Colonia Caos, que hay una cosa ahí que ocurre que, oye, hay gente que lo puede leer y puede decir, jo, tío, te sobraba eso último. ¿Eh? Y lo pasé mal, ¿eh? Yo tuve que cerrar tu libro, el de Colonia Caos, lo tuve que cerrar. Sí, tiene cosillas, ¿verdad? Y un poco que pueden Tiene herir la cosillas. sensibilidad. Sí. Yo hiero la sensibilidad. Quizá puede que con este un poco menos. Sí, a nivel gore o explícito tampoco. He sido un poco hay, más filosófico, creo, en este libro, ¿sabes? Pero vuelvo al gore ya, ¿eh? O sea, no os preocupéis. Pues hombre, con lo que dice Sí. María Jesús, yo Sí, creo vale. que, Eso. mira, es una especie de ventana a la esperanza. Me ha pasado un montón de veces eso, tío. La verdad. No, O sea, no, yo he buscado además, a raíz de eso, he buscado entrevistas que te comenté en algún, que escuché una entrevista tuya que yo no sé, y yo decía, estas entrevistas las deberían de poner en programas de audiencia porque son muy... o sea, De hecho, mira, ya con esto voy a cerrar. Alejandro Castrover, que la mayoría de verdad aquí le tenemos que conocer, me escribió un mensaje en 2017, un día, una tarde, que yo me llevo bien con él, y me dijo, en Ediciones El Transbordador está buscando novelas de terror. Le he dicho a Pilar, que cuando empezaron con El Transbordador, que conozco un autor y tal, envíale una novela de terror, porque sé que la tuya realmente sí te van a hacer cerrar el libro. Y le envié Fialtes a Pilar. Pero yo no tengo pretensiones realmente, o sea, aunque pueda parecer lo contrario. Yo envío algo, a mí no me duele que me digan que no ni nada, me da igual, yo sigo mi camino y punto, ¿sabes? Y a los meses, no sé si son 8, 7, incluso un año, me envió un mensaje Pilar al WhatsApp y me dijo, ¿te puedo llamar? Y le dije, sí, llámame, estaba en mi casa. Puedo decir que en aquella época fumaba porro, me estaba fumando un porro en mi casa. Y le dije, sí, llámame. Me llamó y me contó un poco su historia leyéndose la novela, luego me la publicaron y tal. Y me dijo, tío, me la empecé a leer, la tuve que dejar. Luego volví porque no podía dejar de leerla. La dejé otra vez, o sea, le costó un montón leérsela, ¿sabes? Si es que tienes eso, o sea... Pero tú es que sigues si antes enfadado. encima, o sea, es que es yo creo lo más gore que he escrito, o sea...
Sí, pero para mí esas palabras de Pilar es una virtud. Sí, no, claro. Conseguir eso en un lector, ¿no? Pues cuántas novelas, el 99% de novelas tú te las lees y según te las lees las olvidas. Eso se te queda. Sí, no, desde luego. O sea, a mí mi novela favorita mía es Efialtes, o sea, siempre lo digo. Se quedó muy bien. Bueno, es que iba a eso, o sea, Sí, es que sí. quería escribir eso exactamente, o sea, y me salió pues bastante bien. Nos echa. Ya nos cenamos. Ya nos vamos, ¿vale? Gracias. Gracias. Pues nada. Pues nada, muchas gracias a todos y nada, pues encantado. Gracias a todos.